Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Es bueno estar en la casa de Dios y poder adorarle, poder alabarle y poder escudriñar sus escrituras, porque el Señor dijo que en su palabra encontraríamos la vida eterna. Amén. Así que gracias por estar en la casa, que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir algo que nos ayude a abonar a nuestra fe, a abonar en nuestra fe. Y una de las cosas que le pido al Señor que haga este día en nuestras vidas es que podamos tener la seguridad de que Dios sigue haciendo milagros, que Dios es un Dios hacedor de milagros, y que así como nuestro Señor hizo milagros en los tiempos pasados, lo sigue haciendo ahora y lo seguirá haciendo, porque Dios no cambia, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Yo no sé si usted está necesitado de un milagro. Amén. Yo creo que todos necesitamos algo, ¿verdad? Todos necesitamos un milagro de parte del Señor. Y quiero compartirles algo que está relacionado con los milagros, y es una porción y un milagro que todos lo conocemos, y es la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Y fíjese que ese milagro es el único que aparece en los 4 evangelios. O sea, qué tan importante fue para el Espíritu Santo compartir que en los 4 evangelios aparece el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero así como también aparece en los 4 evangelios, también es uno de los milagros que para los no creyentes, que para los incrédulos, es imposible que haya sucedido. Y lo critican, lo juzgan, encuentran o buscan teorías que puedan suplantar al milagro, ¿verdad? Teorías como que sí, allí tenían la comida en alguna parte los discípulos, o que la gente al ver la actitud del niño que entregó sus panes, entonces toda la gente sacó sus panes y toda la gente comió. Pero eso es lo que piensan los incrédulos. Pero nosotros creemos lo que dice la Escritura. Nosotros creímos lo que dice la palabra, y si la palabra dice que solo había 5 panes y 2 peces, y que el Señor hizo que se multiplicara, eso es lo que nosotros creemos, porque sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Y vamos a dar lectura a esa porción de la palabra en Mateo 14, Mateo capítulo 14, y vamos a leer del versículo 13 al 21, para hacer memoria de ese momento. Dice la palabra del Señor, capítulo 14 de Mateo, versículo 13 al 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños.
Amén. Mire, este milagro nos muestra que para Dios nada, pero nada, absolutamente nada es imposible. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa que para nosotros parece difícil o parece imposible. Para Dios no hay nada difícil. Amén. Ahora, de esta porción quiero que aprendamos por lo menos unas 3 lecciones, aunque podríamos sacar más lecciones que nos enseñen a tener más fe y a creer más en lo que Dios puede hacer. Mire, la primera lección que quiero que aprendamos esta mañana es que hay momentos en nuestra vida que tenemos que estar a solas. Y hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar descanso. Los tiempos a solas y los descansos son necesarios. Amén. Pero, ni los momentos a solas ni los momentos de descanso pueden hacer que la compasión espere. O sea, la compasión tiene que movernos, no importa que estemos en un tiempo de descanso, no importa que estemos en un tiempo a solas, la compasión tiene que movernos. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué dice oyéndolo Jesús? Si usted ve en los 4 evangelios, lo que pasa antes, lo que está escrito antes, es que a Juan el Bautista le dan muerte, que a Juan el Bautista lo decapitan, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús oye acerca de la muerte de Juan el Bautista, busca tener un tiempo a solas. Busca tener un tiempo a solas. Usted sabe que Jesús y Juan el Bautista eran familiares, ¿verdad? Porque Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era familiar de Elizabeth, la mamá de Jesús. Entonces para él, y además Juan el Bautista fue el hombre que había sido enviado para abrir el camino, ¿verdad?, de la llegada del Señor. Juan el Bautista había bautizado a Jesús. Entonces había una gran afinidad, había una buena relación entre ellos. Pero recibir esa noticia de la muerte de Juan el Bautista, y peor cómo fue, ¿verdad? Le cortaron la cabeza, que lo decapitaron por puros caprichos, y porque Juan el Bautista acusaba a Herodes de que estaba haciendo mal teniendo a la mujer de su hermano. Amén. Pero entonces, en ese sentido, Jesús busca estar a solas. Y se va, dice, a un lugar desierto. Y un lugar desierto no quiere decir que era desierto, así que era de tierra y piedras, sino un lugar apartado. Un lugar donde podía estar a solas. También en algunos de los evangelios se muestra que los discípulos venían de cumplir la misión que el Señor les había mandado. Los había mandado a predicar, a enseñar, a compartir el evangelio, y ellos llegan contentos donde Jesús a decirle que todas las cosas maravillosas que Dios había hecho a través de ellos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es poder estar a solas con Dios. Que donde podemos encontrar consuelo a nuestras necesidades es a solas, buscando que sea Dios que traiga consuelo a nuestras vidas. En el tiempo de dificultades, en el tiempo de malas noticias, como en el caso que le pasó a Jesús, lo que tenemos que hacer es buscar, poder tener un tiempo a solas y poder reunirnos en oración, en comunión con Dios, porque al final no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, sino que Dios siempre está con nosotros. Y en Marcos 6, versículo 31, yo se los leo, dice, y Él les dijo a los discípulos, ¿verdad? Cuando los discípulos llegan después de ir a estar cumpliendo la misión que el Señor les había mandado, dice que Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco.
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tiempo tenían para comer. Pero pasaban afanados, ¿verdad? Pasaban ocupados, que llegaba la gente, iba gente, gente venía, gente iba, y dice que ni siquiera les quedaba tiempo de comer. Entonces cuando los discípulos regresan de la misión a la que Jesús les había enviado, les dice, miren, vénganse, ¿verdad? Vamos a un lugar apartado, a un lugar donde estén solos, a un lugar donde puedan descansar. Y eso nos enseña que aunque haya mucho que hacer, aunque haya muchos afanes en la vida, aunque haya mucha actividad que tengamos que hacer, que los afanes de esta vida no nos quiten la vida. Porque a veces por andar en afanes y un montón de cosas, ni siquiera tenemos cuidado de nuestro cuerpo, ni siquiera tenemos cuidado de nuestra salud, porque decimos, es que no puedo, ¿verdad? Mire, vaya donde el doctor, si no me queda tiempo, es que paso bien ocupado, ¿verdad? Entonces los afanes de esta vida, como digo, nos quitan la vida. Pero también aquí tenemos que ver que los discípulos de Jesús pasaban tan ocupados en la obra, pasaban tan ocupados acompañando a Jesús, pasaban tan ocupados atendiendo a la gente que llegaba a buscar a Jesús, ¿verdad? Pero ni siquiera eso, hermano, debe de impedir que tomemos un tiempo de descanso. Y Jesús estaba consciente de eso. Él sabía que los discípulos pasaban ocupados, ¿verdad? Haciendo cosas, él los mandaba a hacer cosas, los había mandado a la misión, pero Jesús estaba consciente que necesitaban descansar. Y entonces vemos que los muchos afanes no deben de impedir que hagamos lo correcto. ¿Y por qué se necesita a veces tomarse un tiempo aparte? ¿Por qué se necesita a veces tomarse esos tiempos de reposo, esos tiempos de descanso, esos tiempos a solas? Porque en medio de la multitud, así como les pasaba a ellos que ni siquiera tenían tiempo de comer, si ellos no buscaban un tiempo aparte, ¿en qué momento iban a orar? ¿En qué momento iban a buscar tener una relación directa con Dios? ¿Verdad? ¿En qué momento podían apartar un tiempo para fortalecerse en su fe para poderle servir a Dios? Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que hay gente o hay hermanos en la fe que empiezan a asistir a la iglesia, que no tienen trabajo, consiguen trabajo y dejan de congregarse. Es que el trabajo ya no me da tiempo, hermano. Paso bien ocupado. Que mire que esto, que mire que lo otro. Entonces, el trabajo sí es una bendición económica, ¿verdad? Para el hogar, pero deja de ser una bendición porque dejan de congregarse. Y la Escritura nos dice, hermano, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, es algo que nos lleva en contra de la palabra. Y cuando en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no es una recomendación, es un mandato. Entonces, nos estamos oponiendo a la palabra si no buscamos tener un balance. Yo sé, y cada vez los tiempos son más difíciles, la gente ya con un solo empleo a veces ya no les alcanza, y entonces tienen un empleo y andan, como decimos en salvadoreño, en la rebusca de ver qué otras cosas podemos hacer, ya sea vender o después del trabajo ir a hacer otras actividades si tenemos algún oficio diferente, y para poder tener un poco más de ingresos. Pero debe de haber un balance, está bien, tenemos que buscar cómo mejorar la economía del hogar, ¿verdad? Porque la palabra dice que si alguno no provee, principalmente para los de la casa, es peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces sí, tenemos la responsabilidad como padres, como cabezas de hogar, buscar cómo proveer de una mejor manera para el hogar. Pero eso no debe de impedir esos tiempos de reposo, esos tiempos de descanso, esos tiempos de buscar esa comunión con Dios. Y Jesús lo sabía.
Y entonces, a pesar de la mala noticia que él tuvo, dijo, me voy a ir a un lugar apartado. Y cuando llegaron los discípulos les dijo, vayan a descansar. Si ustedes ni tiempo tienen para comer, descansen. Es necesario. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré ¿qué? Descansar. No dijo yo les voy a dar más trabajo, no, los voy a hacer descansar. Entonces decía, es necesario tiempos de descanso y tiempos de estar apartados, estar a solas. Pero el versículo 14 dice, en Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué más dice? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, Jesús estaba buscando un tiempo de encontrar consuelo, de estar a solas, que los discípulos descansaran. Pero cuando ve a la multitud, Jesús no dijo, no me dan tiempo, ¿verdad? Yo necesito descansar, yo necesito también tener mis tiempos a solas. Pero esta gente se dieron cuenta que yo estoy aquí y ya viene en una multitud y él le dijo a los discípulos, vaya, no van a poder descansar. No, por el contrario, dice que cuando vio a la multitud, tuvo ¿qué? Compasión. Y a veces nosotros, ¿verdad? O algunos, dejamos de tener compasión por aquel que tiene necesidad, porque decimos que no me queda tiempo. Si yo le quisiera ayudar, si yo quisiera esto, yo quisiera ir a orar por él porque me han dicho que está enfermo, pues no me queda tiempo. Pero al final lo que pasa es que falta de compasión. De falta de compasión. Cuando hay compasión, mire, a Jesús hizo aparte su necesidad de descansar, su necesidad de estar a solas con Dios y dijo, bueno, pero aquí está la gente y la gente necesita de mí. Y eso debe ser algo que nosotros también debemos de entender, que la compasión no puede esperar, no podemos decir, otro día le voy a ir a ayudar, ¿verdad? El Señor, la palabra dice que si vemos a alguien tener necesidad y tenemos que darle, pero no le damos, ¿verdad? ¿De qué le sirve que le digamos, venga mañana, venga pasado mañana, le voy a dar algo que comer? ¿No? Las necesidades a veces son urgentes, hermano. Las necesidades a veces son así, ya, ¿verdad? No pueden esperar. Y por ejemplo, la necesidad de que oremos por alguien que esté enfermo, eso es urgente, hermano. Eso es urgente, eso no es nada, no es así de decir, me acaban de decir que el fulano está hospitalizado y que está grave, ahí en la noche que ore voy a orar por él. No, hermanos, nos podemos agarrar un momentito así, apartarnos de la gente y orar, porque la oración es la mejor medicina que los médicos le pueden dar. La oración, si va a tener respuesta de parte de Dios, es mejor que cualquier tratamiento médico, quirúrgico, lo que usted quiera ponerle. Entonces, es urgente. O usted cuando esté enfermo, o tiene un dolor de cabeza, lo que sea, dice, bueno, no importa, hasta en la noche que oren por mí porque se me quita el dolor de cabeza. No, ¿verdad? Uno quiere que sea inmediato, porque el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Que viene al cuerpo. Entonces, de igual manera, Jesús se dio cuenta de que en esa multitud que venía, porque el Señor todo lo sabía, ¿verdad? Y todo lo sigue sabiendo, aún dice que ni siquiera está la palabra en nuestra boca, y Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. Entonces cuando Jesús ve la multitud, se dio cuenta que venía gente enferma, y dijo, esta gente necesita ser sanada, y por eso dice el evangelista Marcos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mira, el Señor no esperó, ¿verdad? Después les dio una enseñanza, pero primero les suplió la necesidad de estar sanos. Entonces vemos que sí, hay momentos que tenemos que estar a solas para poder tener comunión con Dios, para poder orarle al Señor. Y necesitamos también tiempos de descanso, que los afanes de esta vida no nos impidan poder tener esos tiempos a solas con el Señor, pero también que nos demos cuenta que la compasión es urgente, compartirla, practicarla. Ahora,
Lo otro que podemos aprender, la segunda lección que podemos aprender de este pasaje, es que el Señor prueba nuestra fe. El Señor prueba nuestra fe. Vea lo que dice el versículo 15. Bueno, sí, del 15 hasta el 17. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y ellos, y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, el Señor sabía que ellos no andaban alimento como para darle de comer a 5,000 hombres, ¿verdad? Más las mujeres y los niños. El Señor lo sabía bien. Pero les dice a los discípulos cuando le... Ve qué interesante que los discípulos se preocupan por la gente. No es que ellos le digan que se vayan porque estamos cansados y queremos ir a dormir. No, lo que le están diciendo es: mira, Señor, ya está, se está poniendo oscuro, ¿verdad? Ya está anocheciendo y aquí la gente no ha comido. Entonces diles que se vayan para que vayan a buscar qué comer. O sea, no era una actitud egoísta de ellos. Pero el Señor les dice: sí, ¿verdad? Tienen razón. La gente necesita comer, la necesita tomar un alimento. Y no les dice: sí, entonces díganles que se vayan. No, les dice: no, denle ustedes de comer. La gente no tiene por qué irse. ¿Se imagina usted estando entre los discípulos de Jesús y ve la multitud? Si dice que habían como 5,000 hombres, pongámosle que con los hombres habían ido también las mujeres y los niños y eran otros 5,000. ¿Se imagina usted una multitud de 10,000 personas? Y que el Señor le diga: mire, denles de comer. Yo creo que materialmente uno dice: ¿cómo pues? ¿Y dónde vamos a sacar para darle de comer a tanta gente? Y esa fue la reacción de los discípulos, hermano. Dice que cuando el Señor les dijo: denle ustedes de comer, le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y se acuerda, ¿verdad? Que ni siquiera los panes y los peces los tenían ellos, sino que había por ahí un muchacho, dice en otro de los evangelios, y el muchacho se los dio. Yo no sé cómo fue que si el muchacho llegó, si el muchacho estaba con ellos, les dijo: miren, yo aquí tengo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y entonces los discípulos dicen: mira, si apenas 5 pancitos y 2 peces tenemos, ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿Verdad? Leía en un comentario bíblico que alguien decía que el milagro empezó que siendo ya tarde, que ya era la hora de haber comido, que el muchacho no se había comido los panes y los peces. Porque lo natural era que ya se los hubiera degustado. Pero bueno, ese es un comentario que alguien hace. Pero vea las diversas respuestas que se dan. Yo les dije, en los 4 evangelios aparece este milagro. Entonces, por ejemplo, en Marcos, cuando el Señor les dice: denle ustedes de comer, en Marcos 6:37, dice: y ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Mire, las respuestas de los discípulos eran respuestas materiales, respuestas humanas, ¿verdad? Mira, si solo 5 panes y 2 peces tenemos. Y aquí les dice: mira, ¿y qué querés? Que vayamos a comprar pan por 200 denarios. Si se acuerdan, ¿verdad? Un denario era ¿qué? El salario de un día. Le estaban diciendo: mira, aunque tuviéramos el salario de 200 días, ¿qué querés? Que vayamos y que compremos el pan y que les demos de comer. O sea, otra respuesta basada en el entendimiento humano, ¿verdad? Y en Lucas 9:13, cuando les dice: denles de comer, dice que le dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. O sea, ellos veían la forma de poder alimentar a esa gente en lo que ellos podían hacer, en la capacidad que ellos tenían,
¿verdad? En lo que ellos estaban dispuestos a hacer, tendríamos que ir a comprar. O sea, estaban pensando en la capacidad que ellos tenían, y no estaban pensando y no se daban cuenta en la capacidad que tenía Jesús para darle de comer a esa multitud. O sea, los discípulos les costó realmente asimilar quién era Jesús. Y hay varias personas que lo demuestran, no solo esta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están en la barca y está la tormenta y está azotando la barca y está que se va a hundir, y que le dicen, Señor, mira que perecemos, y el Señor se levanta y detiene la tormenta. Dice que ellos dijeron, ¿y quién es este? ¿Y quién es este que aún la tormenta le obedece? O sea, estaban con Él, habían andado con Él, pero seguían sin entender quién era Jesús. Amén. O sea, lo reconocían como el profeta, como el hombre que andaba dando enseñanza, pero no lograban entender todavía que Jesús era Dios. Amén. Entonces, y en Juan capítulo 6, versículo 5, dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto, dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, le pregunta a Felipe, pero solo para ver qué respuesta le daba Felipe, ¿verdad? Felipe era de esa región, entonces por eso le pregunta a él, porque como quien dice, mira vos que conoces por aquí, ¿verdad? ¿Dónde podemos comprar pan para todos estos? Pero dice, pero eso lo dijo a Felipe, él ya sabía lo que iba a hacer, pero quería saber también cómo pensaba Felipe. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, por eso les dijo, denle de comer. Pero también quería saber, probar la fe de ellos, saber cuántos creían que realmente se podía alimentar a esa gente. Y ninguno de los discípulos pudo entender y pudo darle una respuesta que a Jesús le diera satisfacción de decir, vaya, este realmente tiene fe, ¿verdad? Ninguno le dijo, mira Señor, nosotros aquí con 5 pancitos no le podemos dar de comer a la gente, pero tú sí puedes. Ninguno de ellos se le ocurrió decirle eso a Jesús, porque nosotros con 5 panes y 2 peces no podemos hacer nada y no hay más, ¿verdad? Pero creemos en que tú tienes el poder para de alguna manera darles de comer. Mire, esto no puede llevar, por ejemplo, al pueblo de Israel en el desierto, cuando venían saliendo de los 40 años que pasaron en el desierto. ¿No es cierto que el Señor día tras día les daba maná del cielo, pan del cielo para que comieran? Pero en este momento ellos no se acuerdan de esas cosas. No se acuerdan de que Dios milagrosamente alimentó, y no a 5,000 o 10,000 que estaban allí. Si dice la Escritura que salieron de Egipto como 500,000, o sea, 500,000 de hombres, ¿verdad? Allí añádele las mujeres, los niños, pero a ellos en ese momento no se les abrieron los ojos, no se les abrió el entendimiento que Jesús tenía la capacidad de hacer lo que había pasado en el desierto. Amén. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Que Dios a veces nos puede pedir a nosotros cosas que en nuestro mundo natural, que en nuestro mundo material, nosotros decimos esto, yo no lo puedo hacer. Y entonces, como decimos, no, yo no puedo, ¿verdad? Esto que me está pidiendo Dios, esto no es posible. Y no nos damos cuenta que Él realmente está probando cuánto nosotros estamos dependiendo de Dios. Cuánta dependencia tenemos nosotros de Jesús, ¿verdad? Y Él nos pide a veces cosas para probar también nuestra fe.
A ver si decimos, bueno, esto que me está pidiendo el Señor, ¿yo de dónde? ¿Verdad? En vez de decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. ¿Verdad? Está probando nuestra dependencia. Y mire, y muchas veces ponemos por encima de lo que Dios nos pide nuestra capacidad. Porque si vemos que algo que nos está pidiendo el Señor, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer. Ah, si esto está fácil. Si yo esto no es primera vez que lo voy a hacer. Si yo esto, yo para esto soy experto. Y esa manera de pensar, hermano, hace que muchos que no son creyentes lleguen a la comprensión equivocada que no necesitan de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor en cierta manera dijo, miren, para los ricos va a ser bien difícil que entren en el reino de los cielos. Y en este tiempo uno lo ve, ¿verdad? No, si yo no necesito de Dios, y mire, tengo una empresa, un montón de dinero que ganamos al día en la empresa, o tengo un buen salario, o sea, yo no tengo tiempo para Dios, y mire, el que no trabaja no coma, y yo tengo tanto dinero, y estoy recibiendo tanto dinero, que no necesito de Dios. Y a veces están enfermos y uno le dice, mire, busque de Dios, Dios lo puede sanar. No, mire, si yo puedo pagar cualquier médico, y si los de médicos de aquí no me pueden sanar, tengo dinero suficiente como ir para Estados Unidos, irme a meter en un hospital a Estados Unidos, y allá un buen médico me va a curar. Entonces muchas veces las capacidades propias se ponen por encima de la capacidad de Dios, o de la fe sobre el Señor, o sobre la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Gloria a Dios que nosotros no, ¿verdad? Nosotros antes de buscar un médico, ¿qué hacemos? Buscamos de Dios, hermano, ¿verdad? Que tenemos problemas económicos, ¿qué hacemos? Doblamos nuestras rodillas, hermano, y le decimos al Señor, Señor, ¿verdad? Con rodillas dobladas, tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor, ¿verdad? Yo ya no puedo, yo ya busqué, yo ya traté, y ahí hice todo lo que estaba a mi alcance y no he podido. Pero yo sé que tú me puedes responder y me puedes dar aquello que necesito. Entonces, ¿pero qué requiere eso? Como les decía, el Señor probando la fe de los discípulos. Y les pone un reto difícil. Pero entre más difícil es el reto, es cuando más tenemos que demostrar la fe. Y a veces decimos, ay, yo no tengo la fe suficiente, mire, yo tengo fe, pero ya para eso ya no me alcanza la fe. El Señor dijo, mire, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a la montaña, quítate de aquí, échate en el mar, ¿verdad? Entonces, no depende de cuánta fe, lo importante es que tengamos fe. Lo importante es que tengamos fe y que podamos decir, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor. Mire, el Señor dijo, no se turbe su corazón, creed en Dios, creed en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, dijo, yo no se los hubiera dicho. Mire, esa es una muestra de cómo Dios tiene control de todas las cosas. Porque dice, mire, no se preocupen, no se aflijan, si yo ya tengo casa para ustedes. Tal vez aquí en la tierra no vamos a tener casa propia, pero ya el Señor ya tiene preparado en el reino de los cielos un lugar para que usted habite, para que usted viva, para que viva con su familia, para que tenga la seguridad de que en la casa del Padre hay una casa preparada para usted. Amén. Y lo último, de la tercera lección que podemos aprender, es que de lo poco que tenemos, Dios puede proveer en abundancia. De lo poco que tenemos, Dios puede proveer en abundancia. Veamos qué dice del versículo 18 al 21. Y Él les dijo, tráemelos acá. O sea, ellos les acaban de decir, mira, solo tenemos 5 pancitos y 2 peces. Y el Señor dijo, tráemelos acá. Yo creo que la cara de los discípulos debe haber sido, ¿qué va a pasar, ¿verdad? ¿Para qué quiere el Señor los panes y los peces, que son tan poquitos? Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Por eso les decía, cuando habla de desiertos no habla precisamente
Sí, a veces habla del desierto físico, pero a veces habla de lugares donde no hay nada. O sea, estaban en un lugar donde no habían casas, no habían tiendas, no había nada, ¿verdad? Pero sí dice que había hierba, o sea, que no era un pedregal. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. A mí este momento me hace pensar en el día que el Señor fue tomado prisionero y que tuvo la cena con los discípulos. No sé si usted se acuerda que dice, fíjese lo que dice aquí, dice, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos. Y cuando se narra la cena del Señor, dice, y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos. Yo creo que cuando los discípulos vieron eso en la cena del Señor, se han de haber acordado de este momento. ¿Verdad? Que el Señor tenía esa práctica, bendecir, partir el pan, compartirlo. Y eso es lo que aquí les dice, que se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Amén. Y también aquí podemos aprender que el Señor hace el milagro, pero quienes van a compartir el pan, quienes van a entregar el pan, son los discípulos. No es el Señor multiplica, ¿verdad? Pero quienes van a entregar el pan a la multitud son los discípulos. Entonces, Dios a veces está haciendo milagros, y está haciendo milagros sobre nuestra vida, sobre su vida, pero Dios está esperando que nosotros vayamos a compartir. No que siempre estemos esperando que sea el Señor el que vaya a bendecir a los otros. A Abraham, ¿qué le dijo? Te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el Señor bendice, a veces nos bendice, pero el Señor está esperando que nosotros vayamos y también vayamos a bendecir a otros con la bendición que hemos recibido. Amén. Y luego dice, y todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños. Y eso es lo otro, si Dios nos está bendiciendo, eso no nos da derecho a desperdiciar la bendición que nos da. Porque a veces el Señor nos bendice de alguna manera y uy, que tal cosa, hagamos esto, vayamos aquí, vayamos allá. Y a veces Dios nos está bendiciendo porque nos está preparando una bendición económica, por ejemplo, para una necesidad que va a haber después. Y si nosotros malgastamos, yo no digo que no tenemos derecho a salir a comer de vez en cuando a algún lugar, y no le estoy diciendo que a un gran restaurante, no, a cualquier lugar, decirle a su familia, a sus hijos, mira, el Señor me bendijo, vamos a comernos ahí unas pupusitas, ¿verdad? Dicen que hay unas pupusas bien buenas en tal parte. O sea, y está bien, pero a lo que voy es que tenemos una provisión, por ejemplo, de alimento, y mira esto y no sé qué, botalo, ya se va a arruinar y nadie se lo va a comer. O sea, no, ¿verdad? Aquí el pan que sobró, no dijo el Señor, sobró pan, ahí déjenlo, ¿verdad? No, dice que salieron con 12 cestas, ¿verdad? Cada discípulo venía de regreso con su cesta llena de panes y de peces. O sea, lo guardaron, ¿verdad? Y se lo llevaron. Entonces, hermanos, nunca menospreciemos lo que tenemos. Si Dios nos pide algo, no menospreciemos lo que tenemos. Mire, los discípulos menospreciaron los 5 panes y los 2 peces. Y dijeron, esto no es suficiente, esto no alcanza, esto no sirve para nada. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Y a veces quizás el Señor nos pide algo a nosotros y nosotros decimos, ay no, ¿y yo de dónde? Pues, y lo que pasa es que no queremos, ¿cómo se llama?
tomar de lo que tenemos para darle al Señor, y entonces decimos, que no me alcanza, tengo bien poquito, ¿verdad? Ustedes saben que yo casi no me gusta hablar de diezmos y ofrendas, aunque la Biblia lo pide y la Biblia lo hace, y vemos en la palabra muchos casos, pero hay gente que dice, es que mire, yo no diezmo porque no me alcanza, tengo un poquito. Pero la cuestión es esa, hermano. O sea, estos también eran, es lo mismo, ¿verdad? No le damos de comer porque no nos alcanza, porque no tenemos. Pero el Señor que dice acerca, por ejemplo, del diezmo, que si nosotros entregamos el diezmo, nos va a abrir las ventanas de los cielos y que nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cómo es la cuestión? No diezmamos porque no nos alcanza, pero como no diezmamos no nos va a alcanzar, porque Dios no nos va a abrir las ventanas de los cielos. Así de fácil, hermano, ¿verdad? Entonces, pero lo importante aquí es, hermano, que con lo poco que tenemos, si Dios nos pide algo, no dudemos en hacerlo. No dudemos en hacerlo, porque el Señor ya sabe qué es lo que va a hacer. El Señor ya sabe cómo nos va a recompensar la obediencia a aquello que nos pidió. Yo creo que más de alguno de ustedes ya le ha pasado que a veces ve a alguien con necesidad y dice, pero solo ando tanto, y la gente, mire que fíjese que no sé qué, o quizás un hermano, ¿verdad?, de la iglesia o alguien más, una familia, y uno dice, solo esto tengo, pero se lo da. Y de repente ve que alguien llega y alguien lo bendice a usted también económicamente. ¿Se acuerda la mujer viuda que Jesús estaba allí cerca del atrio de la iglesia, del templo? Y todos llegaban, los que llegaban bien vestiditos, ¿verdad? Los que tenían dinero, y echaban el montón de monedas y le echaban con tanto ruido para que la gente oyera, ¿verdad?, de cuánto estaban echando. Y hasta dice que hacían sonar trompetas, como que dice, ahí viene aquel que pone un montón de dinero. Y de repente aparece una viejita, ¿verdad? Y ¡pling! ¡Pling! 2 moneditas, ¿verdad? Y las de menos valor, hermano. Y dijo Jesús, esta mujer ha dado más que todos los que han venido, porque dio todo lo que tenía. Entonces, hermano, cuando el Señor nos pida algo, no desconfiemos, tengamos fe. Si Él nos pide algo, Él sabe ya cómo nos va a recompensar y nos va a devolver aquello que hayamos dado. Mire, a veces lo poco que tenemos, nosotros decimos, ay, tan poquito que tengo. Pero eso poco que tenemos es como una semilla que Dios nos ha dado. En Corintios dice que el Señor da semilla al que siembra. Amén. Da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, cuando usted tiene compasión, que fue lo que empezó, cuando Dios vio la multitud, cuando Jesús vio la multitud, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos compasión de esa semilla que tenemos, hermano, de eso poco que tenemos, es como una siembra. Y usted sabe lo que dice la palabra acerca de sembrar, ¿verdad? Que el Señor lo multiplica, ¿verdad? Que el Señor hace que esa semilla dé al final fruto, ¿cuánto? Al 30, al 60, al 100 por 1. Entonces, tenemos que aprender, hermano, aunque sea en nuestro entendimiento poco, tenemos que aprender a sembrar. Tenemos que aprender a tomar la semilla que Dios nos ha dado, porque sabemos que es una semilla fructífera. Si Dios nos ha bendecido con un empleo, con un negocito, con una venta de algo, aunque digamos, ay, que bien poquito gano, espérese, tenga paciencia. Ya Dios va a empezar a multiplicar eso si ve que en nosotros hay fidelidad. Amén. Así que Dios puede estar probando su fe en este momento, así como probó la fe de los discípulos, pero creámosle a Dios. Creámosle a Dios, y no digamos así, si fulano puede porque tiene, fulano, no, hermano. Dios se va a encargar, Él ya sabe cómo lo va a hacer. Para Dios no hay ninguna sorpresa, hermano.
Si Dios conoce todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Amén. Así que oremos, ¿verdad? Y vamos a orar también para que el Señor nos provea, ¿verdad? Nos bendiga nuestros hogares, que así como bendijo a Abraham, así como bendijo a esa gente que estaba allí, ¿verdad? Que los alimentó, que así también lo haga en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas nos muestras que tú todo lo sabes, que tú tienes control de todas las cosas, que muchas veces, Señor, pueden venir a nuestra vida pruebas, dificultades, momentos en que no sepamos cómo salir adelante, momentos en que no sepamos cómo suplir para las necesidades. Eso le pasó a los discípulos tuyos, Señor, que no hallaron cómo poder suplir la necesidad que había en el momento. Pero dice el apóstol Juan que tú ya sabías lo que ibas a hacer. Y así como lo hiciste en ese momento, tú también ya sabes cómo vas a suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que no nos aferremos creyendo que lo que nosotros ganamos, que nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene teniendo alimento en nuestra casa. Sino, Señor, que esa es una forma en que tú has encontrado, que tú nos has dado para poder tener ingresos para comprar la comida, para pagar algunas otras cosas, pero que ciertamente eres tú quien nos provee, eres tú el proveedor, que eres tú el que pone en nuestra mesa ese alimento, Señor. Porque aunque nosotros tengamos capacidades intelectuales, dones para realizar algunas actividades, pero ¿qué sería si no tuviéramos salud? ¿Qué sería si no tuviéramos la fuerza para realizar las actividades? Aunque tengamos la capacidad de hacerlo, en conocimiento, en entendimiento, no tendríamos la fortaleza para hacerlo. Pero eres tú el que nos guarda y el que nos protege. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra fe, cuando sea aprobada, nosotros podamos decir: Señor, heme aquí. Y decirle: Señor, en tu nombre lo voy a hacer, porque sé que tú ya sabes cómo vas a bendecirme después y vas a sacarme adelante. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga.